alabanza. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a entrar en el tema escatológico que siempre tratamos de abordar los domingos por la noche. Vamos a hacer una oración primero. Padre Santo, que estás en el cielo y en todo lugar, muchas gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Jesús nos dirigimos hacia ti, Señor, con mucha necesidad. Necesitamos, Señor, un espíritu de revelación, de gracia, de poder, de la bendición que proviene desde el cielo, Señor, para poder entender las cosas que habrán de suceder y las que ya están sucediendo, por favor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, yo quisiera platicarles a ustedes. Realmente no sabía cómo ponerle a este tema que el Señor me dio. Así que le terminé poniendo los entregados, ¿verdad? Tomando en cuenta que hay mucha gente que se entrega a sí misma y mucha gente que son entregados. Digamos, la Biblia nos relata, tal vez si me ayudan aquí porque me está haciendo un feedback, o no sé si es aquí o en dónde, o si hay algunas otras bocinas, algunos otros aparatos que están encendidos, pero tal vez me van ayudando. Tomando en cuenta que, digamos, el apóstol Pablo nos habla, por lo menos en 3 oportunidades, de que él entregó a Satanás a algunas personas. Digamos, aquel de 1 Corintios capítulo 5, que estaba pecando de una manera tan deliberada y tan impresionante. Entonces el apóstol Pablo dice: a esto ya lo entregué a Satanás. La próxima vez que si ustedes se junten, reunidos ustedes y mi espíritu, entonces entréguenlo a Satanás. Impresionante, ¿eh? Ya había hecho algo el apóstol Pablo individualmente, pero luego reuniéndose de una manera sobrenatural. Yo quiero que usted entienda que eso es sobrenatural. Entonces él, en una especie de decisión colegiada, pero dirigida por un apóstol, por ese apóstol, no cualquier apóstol, ¿verdad? Terminan entregando a ese tipo, a Satanás. Y él dice que tiene un propósito esa entrega. Él dice: para que su espíritu no se pierda, que sea destruido en su carne, pero que su espíritu no se pierda, sino que sea salvo. Más adelante nosotros vemos que él explica que entregó a otros para que aprendieran a no blasfemar, ¿verdad? Y había un problema también porque se estaba hablando de que la resurrección ya había pasado y entonces iban a causar una confusión doctrinal terrible. Y en aquella iglesia incipiente, Pablo tenía que ser en momentos muy estricto. Hermano, a estas alturas del partido, imagínese cómo estará la cosa, ¿verdad? Pero yo creo que el Señor, su Espíritu Santo, nos habrá de guiar para hacer entregas. Nosotros vamos a tener que hacer entregas, pero no se puede entregar a cualquiera. Para poder entregar a alguien, ese alguien se tuvo que haber entregado primeramente. Ese es un principio que nosotros vemos en la Biblia. Entonces, alguien que se entrega a sí mismo puede ser entregado por un cuerpo colegiado dirigido apostólicamente, pero también Dios los entrega. Dios puede entregar a gente. Es decir, fíjese qué interesante. Y de hecho nosotros hemos sido entregados a una forma de doctrina. Es decir, es como que uno se regala y ya cuando Dios lo tiene en la mano, entonces Dios lo encomienda. Por eso el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, creo que en el capítulo 22 o 23, no me recuerdo exactamente, dice: ustedes ya no me van a ver más, dice, pero yo los voy a encomendar a ustedes a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Verdad? Como quien dice, los voy a entregar a Dios. No es lo mismo entregar a Dios y a la palabra de su gracia como las entregas que hizo Pablo de esta forma. Entonces Pablo como que manejaba no solamente el término, sino que el tema de entregar.
Entonces, ¿por qué escatológicamente es tan importante esto? Porque muchas veces nosotros deberíamos de preguntarnos, bueno, yo me pregunto, yo no sé si usted también, pero yo me pregunto, ¿por qué razón hay gente que empezó bien y no termina la carrera bien? ¿Y por qué? Eso la Biblia lo dice, que es mejor el final del negocio que el principio del mismo. El apóstol Pablo mismo explica que él quiere terminar su carrera con gozo y después le dice a Timoteo, ya terminé la carrera, ya guardé la fe, ya peleé la batalla, como que logró su propósito. Y creo que y logró su propósito estando vivo. Impresionante, él no terminó la carrera con muerte, sino que él le escribe a Timoteo y le dice, ya terminé, ahorita estoy aquí solo esperando que me den la corona, pero ya terminé la carrera. Nosotros no hemos terminado nuestra carrera, hermano. Impresionante ese hombre, a pesar de los tropiezos, porque tuvo tropiezos, tuvo errores y terminó su carrera. Impresionante, eso pues yo no lo veo en ningún otro de los apóstoles, tal vez con excepción de Juan, ¿verdad? Que ese también era impresionante. Pero volvamos al punto. Entonces, nosotros debemos de entender que nos vamos a entregar. Primero nos vamos a entregar a algo y después vamos a ser entregados. Si nos entregamos a algo bueno, la Biblia dice que nos entreguemos, por ejemplo, a la oración. Si nos entregamos a algo bueno, nosotros vamos a ser entregados a algo bueno. Pero si nosotros no nos entregamos a algo bueno, sino a algo malo, podríamos ser entregados a cosas que no convienen. Desde esto es de lo que le quiero platicar, porque estamos viviendo el tiempo final y la iglesia, hermano, va a ser escudriñada, va a ser escrutada. Antes de que el juicio empiece, es necesario que empiece en la casa. Dios va a hacer una limpieza como la del templo. Cuando el Señor regresó y vio, no, este templo está, primero el templo, hay que limpiarlo, ¿verdad? Entonces miremos esto en el nombre de Jesús. Dice, fíjese lo que sienta aquí el apóstol Pablo. ¿No sabéis que a quien os entregáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? Es decir, primero nosotros debemos de entregarnos para obedecer y nos convertimos en esclavos de la obediencia a quien nos entregamos, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Entonces nosotros deberíamos, fíjense que interesante, porque no dice de la obediencia para vida, sino que de la obediencia para justicia, porque la justicia definitivamente nos va a llevar a la vida. El justo por la fe vivirá. Y Abraham, dice la Biblia, que le creyó a Dios y le fue tomado por justicia, pero entonces esa justicia lo iba a llevar a la fe, a la vida. Entonces aquí él dice, si nosotros nos entregamos al pecado para obedecerle al pecado, entonces va a conllevar muerte. ¿De qué manera? Ahorita la vamos a ver. Si nos entregamos a la obediencia para justicia, entonces vamos a tener vida. ¿A qué se quiere entregar usted realmente? Usted no puede decir, no, yo no me entrego. Usted tiene que entregar hoy en la noche, usted tiene que entregar en su vida. Usted tiene que definir a qué se va a entregar. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que para cosas buenas, pero no sabemos que podrían estar siendo entregados para cosas malas. Miremos algunas cositas por acá para que reflexionemos, hermano. Con la ayuda del Señor tenemos que leer muchos versículos hoy. No le importa eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Miremos entonces en el nombre del Señor. Esta es la Biblia textual y dice, porque habiendo conocido a Dios. Sí, hermanos, estos conocían a Dios. Claro que no lo conocían en epignosis, pero lo conocían en gnosis. No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces miremos aquí cómo empezó esta caída. Lo primero que sucedió es que al conocer a Dios, hermano, no se trata de conocer a Dios solo por conocerle, hombre.
Dice aquí que tenían que conocer a Dios para glorificarle. Mire, el que conoce a Dios ya no es igual. No sé si a usted le comenté o no sé dónde comenté esto, pero estaba oyendo un mensaje de un hombre, de un predicador bautista, pero bautista de nombre, hermano, porque impresionante predicador. Y entonces, dentro de las cosas que él estaba diciendo él estaba hablando de completamente para Dios, o todo o nada. Entonces me llamó la atención y dije, yo me arrepiento otra vez y acepto a Cristo otra vez con este hombre, ¿verdad? No hay problema. Y entonces él decía, mire, les voy a poner un ejemplo. Él llevaba la prédica así bien bonita y de repente se fue por otro lado, nos destanteó a todos, pero tenía propósito Dios. Y entonces dice, miren, a mí me dieron el privilegio de venir a predicarles a ustedes en esta convención anual. Había a saber cuántos miles de personas ahí. Entonces, supóngase que yo tenía que venir a las 2 de la tarde y son las 2:30 y no vengo. Y de repente, cuando vengo, me empiezan a inquirir por qué no me había presentado. Entonces vengo yo y le digo a la directiva, disculpen, no pude venir a tiempo porque cuando venía para acá, un tráiler de no sé cuántas toneladas y de no sé cuántas llantas me atropelló y me pasó encima. Entonces no pude venir a tiempo, pero gracias a Dios que ya estoy aquí. ¿Qué excusa más cardíaca? Esa nunca se le había ocurrido. A usted se le había ocurrido que me pinchó la llanta, se murió no sé quién, ¿verdad? La pobre abuelita la han matado como 10 veces. Pero que lo atropelle un tráiler de semejante, un grandote, de aquellos que cuesta rebasarlos. De tan grandes que son que parecen tren. Entonces, dice que le dirían, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a creer usted que le vamos a creer que lo atropelló un tráiler? Y usted está como que sin nada aquí. Y entonces él decía, ¿verdad que sería imposible? Pues sí, decía todo el mundo, ¿verdad? Pues ¿cómo le voy a creer yo a alguien que tuvo un encuentro con Cristo? Dice que es más grande que el tráiler y sigue como que sin nada. Y yo, puchis, nunca se me había ocurrido esa cosa. Y yo, si Cristo es más grande que ese tráiler, más grande que un tren, y que alguien me diga, yo me encontré con él, me atropelló y sigue igual. Entonces aquí mire, habiendo conocido a Dios, ¿para qué? Pues es que, disculpen, pero no puede ser que uno conoció a Dios para infatuarse y decir que uno conoce teorías religiosas y que uno predica o canta. Perdón, aquí dice que uno lo conoce para glorificarle. ¿Y cómo se le glorifica? Pues se le glorifica con nuestro fruto de labios que confiesa su nombre, pero también se le glorifica, hermano amado, con nuestra forma de vida. De esa manera se puede glorificar a Dios. Entonces él dice, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron. Entonces mire, paremos, antes de continuar, paremos. Porque tengo 47 versículos aquí que le tengo que leer, hermano. Y a saber cómo va a hacer esto, pero saber, ¿verdad? Tal vez solo lo leemos y ya salimos, ¿verdad? Pero mire, ¿cuántos de ustedes han conocido al Señor? Entonces tienen el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Y después, darle gracias. Entonces hay gente que conoció al Señor, hay gente que se llama a sí mismo cristianos,
pero ni lo están glorificando ni le están dando gracias. Y entonces mire la bifurcación que pueden tomar. Estos ya conocían a Dios. Es lo que decíamos en uno de los servicios de hoy en la mañana. Después de creer se necesitan otras cosas. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado. Entonces después de creer hay que bautizarse. Con el corazón se cree para justicia. Entonces después de creer con el corazón hay que confesarlo con la boca. Después de creer hay que confesar. Después de creer hay que hacer otra serie de cosas. Le mencioné una número 3, ¿verdad? ¿Cuál era? Los que estuvieron en la mañana. Creer y que permanezcan las palabras. Entonces conocerán la verdad, serán discípulos, la verdad los libertará. Entonces primero hay que creer y después conocer la verdad, por decirlo así. Entonces después de haber conocido a Dios hay que glorificarlo. Y después hay que darle gracias. Si no hacemos esto, corremos el riesgo de entregarnos a vanas especulaciones. Así es como lo dice la Biblia textual. ¿Cómo dirá la otra Biblia, hermano, en Romanos? Vanas imaginaciones, vanos razonamientos, vanas especulaciones. Entonces, fantasías, discursos. Mire pues. Entonces, aquí dice especulaciones, razonamientos humanos. Entonces, hermano, óigame bien lo que le quiero decir, por favor. ¿Cuántos dijeron que conocían al Señor? Todos los que ya conocimos al Señor, en esa primera faceta, tenemos que seguir conociéndolo. Por eso es que Pablo decía en Filipenses, yo quiero conocer al Señor Jesucristo y el poder que salió de su resurrección. Pero ojo con esto. Hay un pasaje en la Biblia que dice, mejor les hubiera sido. Sí, no haber conocido, no haber creído, no haber nacido, que habiéndolo hecho, no haber continuado en este proceso. Entonces ahora nosotros tenemos una gran responsabilidad. No va a creer, ya somos cristianos, ya nos rayamos. No, sí, ya nos rayamos, claro que sí, gloria a Dios. Por eso tenemos el derecho de ser llamados hijos, pero aquí hay que trabajar todavía. O los que son médicos porque se inscribieron en la universidad y los bautizaron allá y los pelonearon y les echaron petróleo en todas las partes de su cuerpo. Y ya son médicos porque los bautizaron. ¿Así es la cosa? No, ahí empezaron. Eso es lo que dice la Biblia. Todo aquel que creyó en Jesucristo, fíjese, esa es otra cosa. Él le dio el derecho de llegar a ser, la palabra griega ahí es ginomai, llegar a ser en el futuro hijo de Dios. Y entonces tiene que haber un proceso. Para llegar a ser hijo de Dios hay que ser hijo del reino, hijo de la sabiduría, hijo del día, hijo de la luz. ¿Qué más? Hijo de paz. Y después, hijo de consolación también. Después llegar a ser hijo de Dios. Entonces, yo no sé por dónde va usted, pero nosotros vamos en el camino, hermano. Espero no decepcionarlo. Y que alguien diga, no, yo ya soy salvo, siempre salvo. No, hombre. No, hermano. No es así. Entonces, no nos entreguemos a vanas especulaciones, porque entonces, en vez de dar gracias, en vez de glorificar a Dios, el corazón se puede entenebrecer. Y entonces vienen las entregas de Dios. Pero solo quiero las entregas que Dios hace. Pero solo le quiero leer otros versículos así rápidamente. Mire siempre Romanos, capítulo 2, versículo 8. Esta es la Biblia Serafín Ausejo. Dice, pero a quienes, obstinándose en la rebeldía y resistiendo a la verdad, se entregan a la perversión, los hará objeto de ira y furor. O sea, ellos se entregaron. Ellos se entregaron obstinándose, se volvieron rebeldes, resistieron a la verdad y se entregaron a la perversión. Entonces aquellos se entregaron
a las especulaciones y estos se entregaron a la perversión. Voy a seguir así rapidito porque quiero llegar al punto central. De aquí usted puede sacar un montón de ramas en este mensaje para llegar al punto que el Señor le ponga. Mire este otro versículo. Este está grueso, hermano. Romanos 1:27. Por otra, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se entregaron a la homosexualidad. Hombres con hombres, cometiendo acciones vergonzosas y recibiendo en su propio cuerpo el castigo merecido por su extravío. Hermano, qué cosa va a ser, pero se entregaron. Ay, Dios mío, hermano. Mire, aquí tenemos que ver esto con equilibrio y con ojos de misericordia, pero tenemos que verlo con la realidad, con la misericordia y la justicia. Amén. Estos se entregaron, porque aquí se dieron varias entregas. Si leyéramos Romanos 1, del 20 hasta el 28, nos damos cuenta que ellos se entregaron y Dios los entrega. Ellos se vuelven a entregar y Dios los entrega. Es un círculo vicioso, bien tremendo. Entonces, cuando ellos llegaron aquí y se entregaron a la homosexualidad, es porque ya se había entenebrecido su corazón. Bueno, miremoslo, vamos a ver, este es el 27. ¿Cuál fue el primero que le leí? 21, mire. Ellos se entregaron a vanas especulaciones. Entonces su corazón fue entenebrecido. Entonces cuando el corazón fue entenebrecido, entonces ellos se entregaron a la homosexualidad. Cuando ellos se entregaron a la homosexualidad, recibieron, dice acá, recibieron en su propio cuerpo el castigo merecido por su extravío. Mire, hermano, discúlpeme, yo he oído unas críticas severas cuando alguien dice que el SIDA es un castigo que Dios dio por la homosexualidad. Y yo entiendo que muchas personas pueden tener SIDA sin ser homosexuales. Yo entiendo que muchas personas pueden tener SIDA sin ser drogadictos. Yo entiendo que los pudieron haber contagiado, contaminado, etcétera. Una mujer que la quisieron agarrar presos unos policías en Estados Unidos y tenía SIDA, mordió a uno de los policías con el propósito de contagiarlo. Que él no era homosexual ni era drogadicto, pero le cayó la chibolita. Entonces yo entiendo eso. Aquí mismo en una de nuestros hospitales, que no voy a decir el nombre, contagiaron a alguien de SIDA y hubo una demanda y toda la cuestión porque la persona llegó a que le hicieran una transfusión y sucedió con esa situación, ¿verdad? Y entiendo que no en todos es ese castigo, pero también entiendo que aquí dice claramente que había un castigo de SIDA, que es el tiempo final prácticamente, ¿verdad? Porque aquellos que se habían entenebrecido se entregaron después de haberse entenebrecido a relaciones homosexuales, hombres con hombres, y entonces recibieron ese castigo. Pero ese no es el punto principal. Yo quiero llegar como en el número 20, más o menos, de veras. Solo voy a leer, pero me voy a ir así al balazo. Está aquí conmigo todavía, ¿verdad? Muy bien. Romanos 2:9. Tribulación y angustia para todo hombre que se entrega al mal. Tanto para el judío, primeramente, porque para el judío también como para el griego, el gentil, el pagano. Entonces aquí nos habla de que esta persona se entregó al mal y lo que va a hacer es que lo entregan a la tribulación. Entonces, ahí van a haber cristianos impíos, hermano, desafortunadamente, que se entregaron a las cosas malas. Pero quiero seguir. Biblia al día, Romanos 6:12. No dejen que el pecado domine sus débiles cuerpos. No lo obedezcan y no se entreguen a los deseos pecaminosos.
A ver. Hagamos un resumen así rapidito. ¿Qué entregas podría a estas alturas? ¿La primera cuál era? ¡Ey! No, la primera. Sí, era al pecado para muerte, ¿verdad? La segunda eran vanas especulaciones. La tercera, ¿cuál me dice? ¿Ah? Ah, la otra. O sea, se entregaron a eso, hermano. Mire, a mí eso me preocupa de veras. Le voy a decir por qué. Me tengo que quedar otra vez ahí un ratito, ¿verdad? Me preocupa porque de la forma como se está trabajando la homosexualidad, se está poniendo como algo normal. En la década de los 70, los psicólogos, los libros de psicología decían que la homosexualidad era una enfermedad. Eso lo quitaron y dijeron que no es una enfermedad, que no es cierto, pero que son hombres atrapados en cuerpo de mujeres o mujeres en cuerpo de hombre, ¿verdad? Y yo no puedo creer eso, hermano. Yo como le he dicho, si yo miro a un cuate que viene por ahí vestido con un saco traslapado y un sombrerito así, y con la mano metida así, y me dice que es Napoleón, yo digo, este está loco, porque me está diciendo que él es alguien que no es. ¿O no? Si viene alguien ahí y le dice a usted que él es Mike Tyson, si usted no le cree, está loco, porque él afirma que es lo que no es. Entonces un cuate que me diga a mí que es mujer y tiene el gran bozarrón y barba y se está poniendo hormonas, yo digo, este está loco, porque me está diciendo que es lo que no es. Sin embargo, el mundo no lo mira así. Ahí tiene usted a Ricky Martin, para no decir nombres, ¿verdad? Que salió de donde salió, del closet, ¿verdad? Y ¿sabe qué es otra cosa que me impresiona? Cómo los homosexuales están saliendo del closet y no les importa decir, sí, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y los cristianos les da miedo decir que son cristianos? No ustedes, de luego, ¿verdad? Pero un montón, no. Yo pasé dejando a mi esposa ahí a la iglesia, ella es la evangélica, yo no. Y es anciano en la iglesia. No de aquí, desde luego, ¿verdad? Sigamos mejor porque así nunca vamos a terminar, hermano. Romanos 6:19. Hablo en términos humanos porque ustedes por su debilidad no pueden entender bien estas cosas. Ese es Pablo el que está diciendo eso, ¿no? Conmigo no se va a meter. De modo que, así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia, con el propósito de llevar una vida santa. O sea, se entregó el cuerpo, y en el cuerpo iba el alma y el espíritu, se entregó para hacer lo malo. Ahora se debe de frenar eso y entregarse para hacer lo bueno. O sea, no es solo de creer, es de evolucionar y entregarse uno mismo y decir, no, Señor, yo definitivamente me rindo a ti. Y esa evolución nos lleva toda la vida. Bueno, voy a seguir. Apurémonos, por favor. Ya vamos entrando, ya llevo 10 slides, ya veo. Los que viven entregados a sus desordenadas apetencias humanas, sienten y piensan según ellas. En cambio, los que viven a impulsos del espíritu, según él sienten y piensan. El que vive por la carne, para la carne. El que vive por el espíritu, para el espíritu. Entonces, pero aquí la cuestión está en que uno se puede estar entregando a desordenadas apetencias humanas, apetitos humanos. Tenemos que comprender algunas cositas. Mire pues,
¿Cuántos consideran que son hijos de Dios porque creyeron en Jesucristo y que definitivamente mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que sean llamados los hijos de Dios? Ok, mire pues, eso tiene sus responsabilidades. Y yo le he contado a usted, y a mí lo tengo grabado en mi mente, esa fotografía cuando mataron a John F. Kennedy. Y está la viuda, ¿verdad? Doña Jacqueline está con sus lentes oscuros, compungida, definitivamente. Mataron a su esposo, que parece que no era una mansa paloma, dicen las malas lenguas, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos, esos son los chismosos, hermano, que nunca dejan a nadie en paz, ¿ah? Y entonces, y cuando va pasando el féretro enfrente de ellos, los muchachitos, sus hijitos, hay uno que está con su gorrita, su abrigo que le llega como por aquí, un pantalón corto, y zapatos saqueados como botines, y está así, saludando el féretro. Pero entonces a ese muchachito, me imagino yo, que doña Jacqueline le tuvo que haber dicho: tú eres hijo de el que era el hombre más poderoso del mundo. Tú no te puedes comportar como los demás niños. No, pero yo quiero ir a jugar. No, tranquilo. Tienes que comprender, a los hijos del rey los deben de tratar de otra manera. ¿Me imagino yo? Entonces yo le digo a usted, a los jóvenes y a los viejos, y a los no tan viejos, usted es un hijo de un rey. Usted no me puede venir a decir: pero si fulano lo hace. Usted no puede poner esos parámetros del fulano que lo haga, porque a usted le exigen más, porque al que más se le da, más se le demanda. Entonces el evangelio tiene, hermano, el evangelio tiene demanda. No podemos seguir igual. Tenemos que pasarnos un escáner por el Espíritu y entonces decir: no, esto lo quito, esto también, esto tampoco. Pero ¿y por qué? ¿Por qué te lo vas a quitar? Porque hay mucha gente que lo que quiere es la gracia, dicen ellos, para darse gusto en las apetencias humanas, emborracharse, por ejemplo. Conozco gente que tiene malo echarse un par de traganíqueles, pues. ¿Acaso no? Y se sacan todos los versículos. ¿Acaso no Jesús convirtió el agua en vino allá en las bodas de Caná? ¿Acaso no Pablo le dijo a Timoteo: a causa de tus enfermedades toma un poco de vino? ¿Acaso el Señor Jesucristo no dijo: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino que lo que sale de ella, porque el corazón sale? ¿Y acaso no? Hermano, lo que quieren es chupar. Que se mate, lo quieren chupar. Porque entonces están viviendo de esta manera. Pero si alguien, hermano, es llamado a otra situación, él tiene que saber que le van a hacer peticiones que no le van a hacer a los demás. ¿Sí o no? Hay cosas que a usted le van a pedir que a los demás no le van a pedir. Y usted le va a ir a decir: ¿y aquel? ¿Y a ti qué te va a decir ese? ¿A ti qué? Porque así le dijeron a Pedro: ¿a ti qué? Si yo quiero que este quede hasta que yo regrese. Bueno, pero sigamos, porque yo solo pretendía leer. No nos entreguemos a la lujuria. Biblia a Martín Nieto, como se entregaron algunos de ellos y cayeron 23,000 en un solo día. Qué tremendo. 2 Corintios 12:21, y cuando llegue me humille mi Dios por causa vuestra y tengan que llorar por muchos que antes pecaron y no se han arrepentido de la impureza y de la lujuria y el desenfreno a que se entregaron. O sea, ya eran cristianos, ya hermano, tenían cobertura apostólica, y mire, ¿de quién? Y se habían entregado al desenfreno y a la lujuria. Es que todo empieza por un poquitito. Y cuando uno siente, hay unos hermanos, me estaba contando una hermanita
que invitó a alguien que le habla mucho a los jóvenes y los hace entrar en razón. El Señor le dio esa gracia y que les puso un ejemplo acerca de las relaciones prematrimoniales. Entonces les llamó: quiero unos jóvenes aquí que corran, pero que corran rápido, les dijo. Y de los que son de a de veras, está bueno. Entonces pasaron unos y les dijo: corre de allá para acá, pero lo más rápido que pueda. Cuando yo te diga, te detenes. Y te detienes donde yo te diga. Está bien. Y se dejaron venir. Y cuando iban pasando, aquí, alto, fueron a parar por allá. Entonces ella decía: así es precisamente la tentación sexual. Van corriendo, y cuando se quieren detener, fueron a parar embarazados. No me di a entender, ¿verdad? Lo que quise decir es embarazados. No te entregues a eso. No te entregues. Mira, tú te puedes entregar. Tú decides a quién entregarte. Tú decides si entregarte a la televisión, al internet. Tú decides si entregarte a qué sé yo. Tú decides. Y cuando tú decidas, entonces Dios decide a qué te va a entregar. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer toda clase de impurezas. Voy a continuar así rapidito. Este verso era 4:19 de Efesios. Ahora 1 de Timoteo 4:1. El Espíritu dice, este sí está grueso, hermano. Bueno, todos los demás están gruesos, pero mire este. Que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores. Hermano, ¿quién en su sano juicio diría que se entrega a un espíritu de engaño? Pero mire, yo conozco gente que se entrega a espíritus inmundos. Y los que se van a buscar las brujerías, pues, ¿a qué cree que se están entregando? Ya le conté a usted que yo, mire hermano, yo no soy pastor de esos que visitan. Porque en primer lugar no me queda mucho tiempo. Y en segundo lugar usted ni su dirección me da, ni me invita. Pero había una casa donde yo conocía, tenía cierta confianza y había una necesidad y dije: voy a ir a orar por ellos. Y fui. Y cuando llegué, dije: ¿dónde está la persona que está enferma? Vamos a orar. Se la llevaron. ¿A dónde se la llevaron? Allá donde don Roberto, en el kilómetro 14, me dijeron. Pero era oveja de aquí. Hermano, ese día sí me enojé. ¿Sabe? Me sentía puro David. ¿Sabe qué hice? Agarré mi carro y me fui donde don Roberto. Y entré. Yo ni conocía ahí, hermano. Pero fui preguntando: ¿dónde queda tal cosa? ¿Dónde? Todo el mundo sabía, menos yo. Y ya se murió ese señor. No me mire así preocupado. Ay, hermano, no diga nombre. Ya pasó a la presencia de su Señor. ¿O no? Él se entregó y lo entregan. Yo no dije nada malo, yo dije, o no. ¿Dije algo malo yo? Va. Voy entrando, hermano, y así en la puerta, una imagen de una culebra así que se está mordiendo la cola, así, se está mordiendo la cola, como significando eternidad, ¿verdad? Pero una serpiente y unos símbolos. Reprendo toda obra de las tinieblas, dije aquí, y me la voy encontrando todavía en la sala de espera. ¿Qué estás haciendo aquí? No, que me trajo. Pero ¿y no eres cristiana?
No, vámonos. Vámonos. Hermano, pero cristianos, ¿cómo es posible que alguien que está oyendo la doctrina se vaya a meter a un centro de brujería por el amor de Dios, hermano? ¿O es un infiltrado entre nosotros? Hermano, disculpe, ¿cómo es posible cómo es posible que un hermano cristiano, diácono en la iglesia, me resulte con que su recién nacido le va a poner un cordón rojo y que cuando le dan cólicos va a poner un huevo y una, ¿cómo se llama? Una palangana debajo de la cama para que, y le va a pasar el huevo, dicen que no sé cómo le hacen y que el huevo se queda huevo duro. Y que es cierto, la gente dice, no, pero es cierto, hermano, dice. Y ¿sabe qué es lo peor? Que es cierto. Que se endurece. Mire, como estas eran algunos de ustedes. ¿Hay alguno que tiene evidencia de que eso es cierto, de que sucede, de que se endurece? No, no hay ninguno. No, hermano, yo soy evangélico. No se preocupe, necesito que apoye el mensaje, hermano. Ah, ¿verdad que es cierto? ¿Ah? Que le pasan un huevo así y se pone duro. Sí. ¿Cómo me explica eso? Oh, entonces hagámoslo. Ah, entonces. ¿Cómo va a ser posible, hermano? Mire, dejemos ya todo eso, hombre. Solo me falta que ahora usted sea cristiano, que cuando va ahí y se le cae un poco de sal, ahí. No se entregue. Usted tiene que entregarse. Bueno, usted tiene que entregarse a Dios. Espéreme un ratito, así rapidito, porque dijimos que solo íbamos a orar y qué si a leer, pero qué si no. Miremos otra cuestión. Aquí está hablando de las vidas, más la que se entrega a los placeres desenfrenados. O sea, se puede entregar a eso. Dios santo, uno puede hacer una entrega, Padre, que nos ayude el Señor, hermano. Aún viviendo está muerta. Este versículo de la Biblia Serafín Aucejo no dice como las demás versiones que nosotros tenemos el amor al dinero, la raíz de todos los males, sino que de una vez pone que es el amor al dinero, codicia. Porque la raíz de todos los males es la codicia. Y por haberse entregado a ella, muchos se alejaron de la fe y atormentaron su alma con incontables sufrimientos. No me vaya a decir que no hay cristianos ambiciosos. No me vaya a decir que no hay doctrinas que invitan a la gente a que se vuelvan ambiciosos. No me vaya a decir porque no sería cierto. Entonces ahí hay cristianos que se están entregando a la codicia. Y todo es plata. Todo es plata. Y no puede ser así, hermano. Pero cómo el enemigo ha engañado a la humanidad con esa situación, ¿verdad? Porque al final de cuentas, ¿qué es el dinero? Mire, ¿cuántos tienen por ahí ¿no tiene un papel? ¿Un papel no tiene? No, yo digo de estos. Pero realmente no es papel, a veces es plástico.
Pero realmente esto es lo que nos podría hacer grandes, es esto. ¿Qué pasó? Cuéntenme el chiste. Uno solo no, dice. Pero sigue siendo papel. Yo vi una, démelo entonces, dirá alguien, ¿verdad? No, permítame, mire, entiéndame lo que le estoy tratando de decir. Yo vi una fotografía, lamento mucho no haberla guardado. La he buscado, hermano, pero la vi. No sé si es en aquellas crónicas del siglo XX, que antes de la Segunda Guerra Mundial hubo una crisis económica, pero severa, hermano. Y yo vi cómo, para ejemplificar, tienen a un hombre con una carretilla de mano de esas que utilizan en las construcciones. Y tienen llena de billetes, de marcos alemanes. Así, que con eso no podían comprar un litro de leche. Se había llegado a devaluar tanto su moneda que no podían comprar un litro de leche con eso. Entonces, ¿qué es? Papel. Hoy lo tienen, mañana puede ser que no. Va, el ejemplo. Argentina, en su crisis que vivió económica hace años, el peso estaba al 1 por 1. Después que se había devaluado mucho, entonces se hicieron una su moneda al 1 por 1. Estaba el peso a 1 por 1. Entonces la gente tenía ahorrados, póngale 100,000 pesos. En el banco tenía 100,000 dólares. Entonces hicieron una cosa del gobierno que se llamaba el corralito y ¡pau! No pudieron sacar su dinero. Así de la noche a la mañana. Una ley, no pueden sacar su dinero. Ahí tiene sus 100,000 pesos, pero no los puede sacar. Y devalúan ese peso a 3 por 1. Y no se lo dan. No solo se los devaluaron, sino que no se los dieron. O sea, perdieron. ¿Cuánto perdieron? 66,000 dólares. No, entonces perdieron más, ¿no? Se los pusieron al 3 por 1. Bueno, quedemos así. A mí me surge otra idea, pero la vamos a conversar después, ¿verdad? Porque si perdieron 66,000 dólares y los hubieran tenido afuera, no los hubieran tenido en el banco, no en el corralito, entonces esos 66 que perdieron, por 3, perdieron más. Pero esos son otros 20 pesos. No me voy a meter en líos, pero lo único que quiero decirles es que el dinero, hermano amado, no esto dijo alguien, pero lo deja tranquilo a uno, hermano. No te entregues a ese pensamiento. ¿Cuántos han tenido beneficios preciosos de parte de Dios sin tener dinero? ¿Alguna vez le ha comido venir a comprar sin dinero? ¿Alguna vez ha deseado intensamente algo que no sea comida, algo que era su gusto y ay, qué lindo eso? ¿Quién pudiera? Y a la semana lo tiene porque alguien se lo regaló. Entonces no era el dinero, era que Dios lo estaba cuidando. Bueno, pero mire, pues no hay modo que llegue a donde yo quiero llegar y ya el tiempo se me fue, pero espérenme un rato. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a fosos de tinieblas. Entonces también puede entregar a fosos de tinieblas. Miremos otro versículo. Aquí a los judaizantes los entregaré. Y aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Es aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Vamos a ver. Y el templo de los judíos que es entregado también. Apocalipsis 11:2. Ay. Entonces aquí vienen las entregas que Dios hace, ¿verdad? No, ya empezaron. Aquí empezaron. Aquí fue donde ellos empezaron a entregar. Mire,
perdón, terminaron de entregarse. Aquí empieza a entregar Dios. Ok, eso es lo que quieren, entonces los entrego a fosos de tinieblas. Eso es lo que quieren, entonces entrego a la sinagoga de Satanás. Eso es lo que quieren, entonces entrego el templo para que las naciones lo humillen, lo oyen. Estas hollarán en la ciudad santa por 42 meses. ¿Por qué? Porque lo entregaron. ¿Quién lo entregó? Dios. Romanos 1:24, como ellos se entregaron, entonces Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Dios los entregó porque ellos se entregaron. 1:26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Entonces ahí ya fueron entregas que Dios hizo como consecuencia que ellos se entregaban. Voy así a 100 por hora. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios en su noticia, Dios los entregó. Dios los entregó. Dios los entregó. Diga conmigo, Dios los entregó a una mente depravada. O sea, hay un montón de gente que está entregada a mentes depravadas. Por eso es que algunos dicen, pero tanta gente, hermano, que va detrás de ese movimiento, fueron entregados a mentes depravadas. Pero yo no le quería hablar de eso, hombre. Yo solo le quería hacer conciencia de que cuando uno se entrega, Dios lo entrega. Entonces ahora viene usted y yo. Romanos 1:9. Y Dios, a cuyo servicio en el evangelio de su Hijo estoy plenamente entregado. Él se entregó, dice que Él se entregó al servicio del evangelio de su Hijo. Sabe que siempre hago mención de vosotros en mis oraciones. Entonces, aquí no se trata de aceptar a Cristo solamente. ¿Te vas a entregar al servicio del evangelio, sí o no? Ahorita te voy a decir qué te va a pasar por hacer eso. Porque ya quedamos en que el que se entrega, lo entregan. Ok. Colosenses 4:2. Entregaos a la oración. ¿Quiénes van a venir mañana a las 5:30 de la mañana? Aquí los espero, pues. Con espíritu vigilante y corazón agradecido. Mire este otro. 1 Corintios 16:15. Os hago una recomendación, hermanos. Sabéis que la familia de Estéfanas son las primicias de Acaya y se entregaron al servicio de los santos. Aquí no es anuncio, pero usted puede entregarse al servicio de los santos tan rápido como dentro de 15 días. Porque no sé cuánta gente va a venir para el retiro, pero siempre nos caen un montón. ¿Cuántos han venido? ¿Alguien tiene el dato? Hermanos. Solo de fuera vinieron más de 1000. No estamos hablando de nosotros ni de las iglesias de acá, de fuera. México, Honduras, Salvador, Estados Unidos, Sudamérica, hay en el interior de la República, más de 1000. Necesitamos que alguien se entregue al servicio de los santos, ¿verdad? Entréguese y lo van a entregar. Mire, Romanos 6:18. No se puede entregar uno así rápido. ¿Libres del pecado? Sí. Os habéis entregado al servicio de la justicia. Ok, ahí finalizo. Para llegar al tema. Pero no se preocupe. Entonces, mire pues, todos aquellos que vimos se entregaron y los entregaron. Todos estos que vimos se entregaron a Dios y a las cosas buenas. Y entonces mire lo que pasa. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Mire, se lo voy a poner de esta manera, ya lo voy a dejar en paz, tranquilo, take it easy, pero mire pues, Pablo entregó a Satanás
por lo menos a 3 personajes, o a 4. Los entregó, como apóstol los entregó. Pero Pablo también entregó a otros, no a Satanás, sino que a cosas buenas. Los entrego a Dios y a la palabra de su gracia. Pero no solo eso. Entrega acá. Esta gente fue entregada a una forma de doctrina sana. ¿Qué pasó cuando ellos fueron entregados a esa forma de doctrina sana? Se hicieron obedientes de corazón a esa doctrina. Entonces ya nadie los puede engañar. No los pueden engañar porque se entregaron. Y ellos no se entregaron a la mentira ni a todo aquello que ya vimos. Ellos no se entregaron a la avaricia, a la codicia. Ellos se entregaron a la oración. Ellos se entregaron a la justicia. Ellos se entregaron al Señor. Entonces el Señor viene y dice, ¿te entregas a mí? Sí, ok, entonces yo te entrego a esta forma de doctrina. Y esa forma de doctrina te va a guiar hasta el final. Y yo la voy a utilizar como una herramienta para que no te desvíes. Porque nadie se salva por doctrina, pero sí se puede perder por la misma. Entonces, yo en el nombre de Jesús lo entrego a usted a una forma de doctrina apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral que está en la Biblia por el Espíritu para que nunca sea engañado. Denle un aplauso al Rey bendito. Bueno, ahora, aquí tenemos un problema. Porque ahora tengo que explicar cómo es esa forma de doctrina. Pero ya llevo 57 minutos y me estaban haciendo ojitos allá. Me faltan 3. En este llevo 55. Mejor le voy a hacer caso a este. 5 minutos. ¿Qué son 5 minutos, verdad? Comparados con la eternidad. Entonces miremos cómo es la forma de doctrina a la que usted fue entregado. Me llama la atención de la Félix Torres Amat, hermano, porque en vez de decir Urim y Tumim, dice, la cual, sujetando con el cinturón, le unió con el pectoral sobre el que estaban escritas estas palabras, doctrina y verdad. Es decir, el sumo sacerdote le tenían que poner un pectoral. Dentro del pectoral estaban 2 luces, una roja y una verde. No había amarillo. Ese se llamaba el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim en hebreo quería decir luces y perfección. Urim, luces, Tumim, perfección. Eso es lo que quería decir. Pero interesante que este traductor estudioso pone doctrina y verdad. Y entonces yo entiendo que el hebreo literal sería doctrina, sería luces y perfección. Entonces asocian la doctrina con las luces y la verdad con la perfección. Entonces, la forma de doctrina a la que tú has sido entregado tiene chispazos, tiene luces. ¿Sí? En tu luz veremos la luz. No te lo muestran todo de una vez, porque si te lo muestran te mueres. La luz entera lo puede cegar a uno. Entonces te muestran así. Y miremoslo, aterricemos la idea. Esto lo que quiere decir es, el sumo sacerdote maneja doctrina, hermano, qué impresionante, ¿eh? Pero quiere decir que cuando tú estás metido con el Señor, fuiste entregado a esa forma de doctrina, de repente empiezas a tener un entendimiento de la palabra en los mensajes que oyes, que ves o que lees. Se te vienen unos chispazos y, hermano, entonces eso quiere decir tal cosa, hermano. Como que empieza a haber una especie de revelación, luces. Y eso le alegra el corazón a cualquiera, hermano.
Eso lo enamora a uno. Cuando uno entiende un versículo, una palabra, una cosa, una frase de la Biblia, uno se enamora. Yo quiero más. Yo me recuerdo la primera vez que yo oí a un maestro de la palabra específico, estaba hablando el Cantar de los Cantares y empezó a describir algunas cosas que yo había leído y no las entendía. Y dije, wow, usted tiene todo, yo lo perseguí, le dije, mire, ¿y aquí qué quiere decir? ¿Y aquí qué quiere? Porque yo quería saber, ¿por qué le dice que su cuello es como que hay 1000 escudos de valiente? Dígame por qué. ¿Por qué los dientes son como de perla? ¿Por qué le dice que es yegua? Entonces él me dijo, no, eso se tiene, el Señor te lo va a ir dando. Yo no entiendo todo eso, el Señor lo va a ir dando poco a poco. Bueno, me decepcioné un cacho, pero después empecé a ver que con un luzazo que le den a uno en un día, 365 luzazos al año, hermano, y si es bisiesto 366, hermano, uno vive la vida feliz. No loca, sino feliz, uno vive para Dios, aleluya, yo entendí esto, aleluya. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué le pasa a uno? Que cuando uno entiende algo, lo quiere compartir. Se desespera. ¿Y cuando me irán a dar un tirito para predicarme mi rema que el Señor me dio? Y a veces, hermano, uno lo explica y todos los demás se quedan. Como cuando uno cuenta un chiste y nadie se ríe, ¿va? Y uno tiene que explicar. Claro. Pero uno sí entendió y dice, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. A eso fuiste entregado. Entonces tu destino es, bueno, tu destino es Dios, pero mientras vas en este camino, vas a empezar a recibir un montón de chispazos, así doctrinales, impresionantes, y para edificar, porque la Biblia dice que hay cuando reunís, cada uno de vosotros, no dice el pastor, cada uno de vosotros, tiene salmos, doctrina, revelación, hágase todo para edificación. Entonces Dios lo deja derramar sobre todos. Debe de haber un director de orquesta, pero ese es el más fácil porque solo hace el palito así. Buena voz.